Bueno amigos, estamos escuchando a nuestra querida Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Venezuela. Cuánto agradezco yo, como estoy seguro lo hacen ustedes también, contar con el arte, en este caso el arte musical, y en este caso también ese que nos enorgullece a través de maestros como mi próximo invitado Rodolfo Saglin Beni, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, siempre en la creatividad que le suma al amor por el país. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Eduardo, encantado y siempre agradecido por tu apoyo a nuestra orquesta, a nuestra carrera, realmente fantástico, y a los de los músicos venezolanos, porque siempre te Sí, escucho estando aquí o estando fuera, ese apoyo a los músicos venezolanos. Tú eres sí. músico también. Gracias, 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 qué honor. Mira, este sábado 12 de noviembre la gente tiene que aprovechar, llenar el auditorio de la Asociación Cultural Humboldt por este evento tan hermoso que ustedes traen. Quiero que lo cuentes, que los describas. ¿En qué va a consistir esa cata musical? Cierto, este sábado mañana y pasado también, el domingo a las Y el 11 y domingo 30 de la también. mañana, tenemos dos funciones. Ajá. Nuestra Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas es una de las orquestas tradicionales de nuestro país, con ese nombre sinfónico, donde la semana pasada estuvimos tocando la Sexta Sinfonía Patética de Tchaikovsky, el concierto de Bruch, del gran repertorio. Pero la versatilidad es parte de nuestra orquesta, de nuestros proyectos, y esta semana estaremos presentando un hito histórico de la música venezolana como lo es Dinner in Caracas. En 1954, Aldemaro Romero, que había ido a Nueva York a los 18 años, muy jovencito, con Alfredo Sadel, cosechando éxitos, etcétera, presenta sus arreglos a la RCA Víctor y le graban pues su primer disco, 1954, Dinner in Caracas. Fue muy exitoso, que varios años después apareció otro disco que se llama Dinner in Caracas Volumen 2. El primero no se llamaba Volumen 1 porque era el primero, pero tanto fue el éxito que fue el disco más vendido en toda América y Suramérica de Venezuela por muchos años. Y esa música representa un sonido de una Venezuela progresista, una Venezuela que era conocida en el mundo por sus ciudades universitarias, por sus autopistas, por su modernidad. Y realmente lo que hizo Aldemaro fue tomar esa música venezolana fantástica, nuestro folclore, nuestros valses, la música que se escuchaba en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad y de otras ciudades con las bandas, etcétera, y llevarla al sonido de una orquesta de salón, una orquesta ya con violines, etcétera, con instrumentos muy propios de lo que era el mundo musical, la orquesta de Andrés Constellanes, eventualmente la orquesta de Paul Muriar, etcétera. Y realmente pues Aldemaro Romero lo logró y grabó no solamente esos dos discos, sino varios discos durante todo ese tiempo. Y en estos dos conciertos tenemos, obviamente, por sobre todo, la música del Dinero en Caracas, pero también ese momento de esos años antes de la Onda Nueva, que fue su otro gran proyecto de tocar esta música. Estaremos tocando con las partituras originales con las que se grabaron. Además, una curiosa cosa, que el disco abre con Alma Llanera, y será la primera vez en un concierto que Alma Llanera se toca al principio y no al final, porque queremos empezar como empieza el disco. Tenemos a Federico Pacanins acompañándonos, haremos conversaciones, crónicas, viviendo esos momentos. La esposa del maestro Aldemaro Romero también, Elizabeth Rossi, estará con nosotros. Así que una velada para viajar en el tiempo, pero además para apuntalar, para la gente más joven, etcétera. Tenemos una orquesta muy joven que estamos reviviendo toda esta música. Y bueno, es fantástica, realmente pues es excelente. Mira, Rodolfo, qué gran comunicador eres. Estoy seguro que tal como a mí me ha ocurrido, la gente acaba de viajar con tu descripción. Yo acabo de ver todo lo que has dicho con sus colores, con sus épocas. ¿Cómo ensamblan ustedes la selección musical que va en este homenaje a Aldemaro Romero, a esta Venezuela que hemos sido y que somos? De este proyecto de esa época, son como una especie de años hasta que empieza realmente Onda Nueva, que es el próximo gran proyecto que catapultó también Aldemaro Romero en otro aspecto de la música, es empezar con ese arreglo emblemático. Alma Llanera es ese sonido que abría los discos y que es el que primero, cuando la gente compraba los discos, ponía y sonaba. Y después buscamos de ese disco, porque tengo el favor de tener junto con su esposa pues las partituras originales. Aldemaro, yo trabajé con él, bueno, fui becario de la Filarmónica de Caracas como director asistente. Mi primer trabajo como director a los 18 años, y él realmente se esforzó para hacer que yo estudiara en Inglaterra, y cuando regresé pues viví los últimos 25 años día a día. Día a día significaba que
que estaba con él en contacto y lo llevaba o a los Guayabitos o a la organización Miranda en el carro y quería llevarlo aunque hubiera cola, etcétera, porque Aldemaro era una cátedra viviente. Entonces él comentaba todo este tipo de cosas, tenemos la música, tenemos todo, entonces es como una especie de caleidoscopio. Por ejemplo, empieza con eso y termina con Carretera, que es una canción muy famosa de Aldemaro, y Carretera, en el ritmo que se toca, en la primera vez que se graba, ya empieza a sonar Onda Nueva, pero es el año 1968 donde todavía Jack Brownstein no le había puesto el nombre de Onda Nueva. Entonces es como una especie de ver toda esa evolución, no solamente de un músico que arreglaba valses, sino que él componía valses, pero también hay dos momentos donde él escribió obras para piano, porque él era un extraordinario pianista, que no son valses ni danzas venezolanas, sino obras de él, de lo que ya se vislumbraba también como la otra gran cosa que fue Aldemaro, que fue un compositor académico. Ese compositor académico que los músicos de populares decían, no, Aldemaro es pretencioso, quiere ser académico. Los académicos le decían, no, pero él es cabaretero, él no puede tocar nuestras orquestas. Aldemaro rompió esos esquemas y realmente creó música para todos. Así como podemos tocar un oratorio de él, una sinfonía de él, un concierto de él, podemos tocar una danza, una obra, un pequeño concierto para piano o un gran concierto para flauta, y sin duda alguna junto con los grandes compositores de otros estilos, de otras cosas, como Antonio Esteves, como Gonzalo Castellano, etcétera, el maestro Inocente Carreño, está el nombre de Aldemaro Romero. Picho, mira, Unión Radio tiene que darle un programa a este hombre. Ay, me encanta. Unión Radio, IBC tiene que darle un programa. Rodolfo, pero viniste por la goma. Mira, me tienes aquí que casi no puedo hablar, con la piel de gallina, tengo un tarugo, o sea, tengo el guarapo aguado de todo lo que estás diciendo. Esto va a ser un viaje de nostalgia, esto va a ser un descubrimiento, un redescubrimiento. Cierto, porque también hablamos del Aldemaro hombre también, que es una cosa bien impresionante. Aldemaro, y además anécdotas, por ejemplo, yo en tantas conversaciones, tantas cosas, Aldemaro, cuéntame cómo se grabó este disco, tú joven, etcétera. No, yo hacía los arreglos y digo, ¿cuántos ensayos, cuántas cosas? Me dice, no, eso era una tarde. ¿Cómo que una tarde? Porque nosotros ensayamos, no. Eran músicos de la Filarmónica de Nueva York y de la Ópera del Metropolitan que trabajaban en sus orquestas en las mañanas y en las noches hacían sus funciones, pero en la tarde, entre las 2 y las 6 y media, etcétera, eran músicos de sesión. Iban a los estudios de grabación para grabar música popular, música de todo tipo, en Big Band, para Frank Sinatra, etcétera. La RCA Víctor, una de las grandes compañías. Digo, ¿y cómo fue eso? No, simplemente poníamos las partituras, las ensayábamos arriba abajo, etcétera. Cuidábamos cualquier detalle, etcétera. Luz roja, grabábamos cualquier detalle, lo retocábamos. Digo, tremendos músicos, Aldemaro. Y él me decía calladito después, y tremendo arreglista. Y yo pensaba, claro, si los arreglos no hubieran sido buenos, no se hubieran sonado. Y eso es una cosa que era pues no podía fallar, tenía que ser donde ponías el ojo, tenía que poner la bala, porque si el disco no funcionaba, no salía. Y eso fue, pues, eso es eficiencia, eso es ser artista, eso es ser profesional a los niveles de exigencia en ese momento. Bueno, Rodolfo, de verdad que yo casi que me quedo mudo aquí, yo me tranco. Qué cosa tan bella nos has regalado esta mañana. Es lo que yo siempre digo. No es suficiente escuchar algo si tú puedes contar todo eso, que realza toda la capacidad sensorial que tú puedes aprovechar en el disfrute de una canción, así como en un plato de comida, en una experiencia, en un paisaje, en una tierra donde te paras, ¿verdad? Eso es un objetivo de nuestra orquesta. Nuestra Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas no solamente toca una sinfonía de Mahler, nosotros siempre tenemos el aspecto de llevarlo al público, de comentárselo, de vivirlo, decirle esto nos apasiona porque es bello, pero además por esto y por esto. Las letras pequeñas que llamo yo. Exactamente. Las letras pequeñas. Eso es una característica de nuestra orquesta, es de mi vida. También ahora con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con la que estoy como director titular, viajo de hecho este lunes para hacer una gira con la 9ª Sinfonía de Beethoven y después estaré en el Colón de Buenos Aires. Eso también es una impronta, porque una de las cosas que nos gusta hacer a nosotros, que esto que nos apasiona, no coarte. La música académica a veces dice, no, esa música es para los especialistas. No, eso nos apasiona a nosotros. A nosotros somos personas normales que vamos en la calle, los fiscales nos ponen multas, nos matan, todo ese tipo de cosas.
Y eso nosotros trabajamos todos los días. De aquí voy al ensayo, a trabajar todo el día en el ensayo para preparar esto, y el premio es ofrecérselo al público, pero para que disfruten y compartan. El que ha venido sabe lo que les digo, y el que viene por primera vez queremos que vuelva. Ese es nuestro objetivo. Bueno, Rodolfo, nos faltó tiempo. Sábado 4 de la tarde, domingo 11:30 de la mañana. Este fin de semana que comienza, ya está comenzando. Asociación Cultural Humboldt en San Bernardino. Dinner in Caracas, comentada por Federico Pacanins, la Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni, quien dice así tranquilo que se va a presentar en el Colón, allá en la 9 de julio de Buenos Aires. Dios mío. Ese es un lugar, un santuario para nosotros. Gracias a Dios, la vida me ha dado el privilegio de estar ahí y lo disfruto, lo sueño, y para mí es no solo para mí, sino para mi país, y retribuir de alguna manera tanto lo que nos ha dado nuestro país. Qué bonito. Bueno, Rodolfo, te quiero mucho. Igualmente, Eduardo, siempre. Encarnas el país. Y de lejos siempre te escucho, porque Unión Radio llega a todas partes. Al golpe de un botón está tu voz en las mañanas. Gracias. Amigos, regresaremos con el gran Pedro Mezquita, que como siempre nos trae cosas maravillosas.